usted dice que la ley de la consulta recién ha salido un año. Está bien, recién ha salido. Pero nosotros ya no somos de este año. La ley no son retroactivas. Y entonces, ¿por qué no haces figurar el documento que ustedes ahorita quieren hacer, así como el documento para que reactivan el plan maestro? Nosotros queremos el documento con la prueba en la mano. Ahí sí nos podemos quedar orgullosos nosotros porque van a tener prueba. Pero yo pongo algo negativo, que digan ustedes también que la consulta recién hace un año existe. No, vamos al convenio 169. La consulta previa ya existió desde el año que se ha creado, desde antes, de repente, el convenio 169, desde el año 95, 96, que ya prácticamente se está aplicando acá en el Perú. Pero internacionalmente, la consulta es para todo el pueblo indígena, de todo el país, de todas las naciones. Entonces, no está en discusión ya la creación del área. El área ya está creada. Y como ya lo dijo Mario, las áreas naturales protegidas se crean a perpetuidad. No importa quién diga que esa área no se va a revertir, va a seguir siendo un área natural protegida, porque ya se creó. ¿Habrá habido consulta? ¿No habrá habido consulta? Eso ya no lo podemos discutir ahora, porque ya se creó el área, ya está ahí. Ahora lo que tenemos que hacer, ya está ahí, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo participamos en la gestión del área natural protegida para que todos podamos llegar a un buen acuerdo, a objetivos comunes y nos sintamos representados y además beneficiados por esta área. Por eso estamos aquí. El plan maestro es el documento que tiene que decir cómo se van a aliar las comunidades con el jefe o la jefatura del área. ¿Cómo quieren participar las comunidades en la gestión del área? Eso lo tiene que decir el plan maestro. Esta es la oportunidad para que ustedes digan si quieren firmar convenios, si quieren vincularse directamente, si quieren ser guardaparques, o sea, esa es la oportunidad para saber o para que ustedes expresen cómo quieren verse o cómo quieren reflejarse en el área natural protegida, cómo se quieren beneficiar del área natural protegida. Obviamente, bajo los parámetros de la ley, porque existe una ley de áreas naturales protegidas que se tiene que respetar y es el paraguas de todos los procesos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos aquí para eso. Yo les pido, por favor, que no nos salgamos del rumbo, porque todas estas cositas tendrían que verse reflejadas primero en el proceso de recojo de información que ya se hizo, pero ahora es el momento para establecer cómo queremos ver el área natural protegida en 20 años, a través de una visión, cómo nos queremos insertar en el proceso de gestión del área natural protegida, cómo queremos participar y quiénes queremos que participen, porque se va a hacer un mapeo de actores también, ¿verdad? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a estar presentes en esta gestión del área natural protegida? Y como lo dice Mario, están aquí finalmente los interesados en participar de esto, ¿no? La convocatoria ya se hizo, ha sido abierta, por lo que Mario expresa, y los que estamos aquí son los que están interesados justamente en la participación y en ver pues cómo nos vamos a relacionar con un área que no va a dejar de existir, ojo, ¿de acuerdo? O sea, como sea que se haya creado, ya está ahí, ya se creó, no va a dejar de existir, nos guste o no nos guste. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo nos vamos a relacionar con esta área. Y aquí está la oportunidad para que eso se vea en un plan maestro. El plan maestro es la Biblia del área natural protegida, es el documento que rige al área natural protegida y que dice qué se hace y qué no se hace en función al área natural protegida. Muy bueno es el plan maestro, como es bien claro, ya está hecho, ya está constituido, como acá la asesora, pero ya, como ya de repente podemos nosotros participar, poner nuestra opinión, ideas, conclusiones, si está hecho, ¿no? Si está hecho. Y eso es un poco que a mí me hace preocupar, y me preocupa de repente a alguien, como si ya está hecho, o sea que ya, si participamos o no participamos, ya pues no, ya está dado.
Ya no podemos Porque si antes se ha hecho y ustedes no se miran reflejados en ese documento, pues es este el momento para que ustedes opinen y se miren reflejados en el documento que se va a crear. Para que no haya el hecho de decir, ya no se me ha consultado, pero sí has participado ahora. Tu consulta es participación. Y es el momento de que participes. Es el momento de que participen. No podemos hacer consulta para decir, queremos actualizar el plan maestro. No se hace consulta para eso. Lo que nosotros queremos es que ustedes participen en la actualización. Que todo lo que ustedes nos digan esté plasmado en el documento. Sí, amigo. Este es un taller, esto no es consulta. La participación es un taller, que no se confunda la gente, amigo César. No se confunda la gente. Sí, Está bien. claro. Buena tu aclaración. Tampoco hemos venido preparados conversando con la profesión. Si nosotros queremos hacer un proyecto del plan de maestros, nosotros debemos conversar con todos nuestros moradores. Y ahí va a decidir la asamblea. Nosotros si aceptamos, un ejemplo, yo acepto. Y entonces, yo mismo me estoy perjudicando. Muchas veces, César, los moradores, hasta yo, desconfiamos a veces. Si muy bien, si armamos plan de maestro, hacemos el proyecto, entonces van a ser involucrados todos los moradores, mayor parte de la agricultura. Y pensando, muchas veces, la zona de escalera, zonificación, nosotros, cada morador ya sabemos hasta qué punto es zona de conservación y hasta qué punto es zona de la agricultura. Pero muchas veces el gobierno regional no nos cree. Por tumbar, por un pedacito de hacer tu chacra o por querer vivir, y entonces prácticamente ya estás denunciado por el gobierno regional. Estamos condenando entre nosotros. Eso es lo que nosotros descuidamos. Y ese sería nada más aquí. Me dice un FEQIT, me dice, vamos a conversar con las comunidades activas que tienen relación con Comunidad Escalera. No es que todas las comunidades activas de toda la región San Martín, las que tienen... Lo que no entiendo es qué es lo que van a consultar, porque el proceso va a seguir. O sea, el proceso de actualización del plan maestro va a seguir con los que quieran participar en el proceso. Todos están invitados, todos están convocados, ustedes están presentando un montón de dudas. Qué bacán, a mí me parece bien simpático que ustedes digan, queremos congestionar el área. Qué chévere. Y eso queremos que se refleje en este plan maestro para saber cómo vamos a congestionar el área. ¿Qué participación? Pensemos en otras cosas. Nosotros no tenemos soluciones ni varitas mágicas. Las tenemos que construir con ustedes.